Lucas 24 en adelante, desde el versículo 1. Vamos a leer. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo, una vez más damos gracias. Agradecemos, Señor, por estar aquí reunidos. Señor, estamos reunidos en este lugar para adorarte y exaltarte. Yo pido, Padre Celestial, que tu palabra sea expuesta con fidelidad, que la luz de tu santo evangelio resplandezca, que podamos admirar la doctrina que hoy será expuesta. Señor, que nos podamos regocijar en la resurrección de Cristo, en esta obra tan maravillosa. Abre nuestro entendimiento, habla en nuestros corazones, y que esta palabra nos dé aliento, nos fortalezca, nos anime para poder seguir nuestra caminata rumbo a la Canaán celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El capítulo 24 de Lucas relata la resurrección de Cristo. El texto dice lo siguiente, que iban algunas mujeres. Esas mujeres eran parte del círculo más cercano de Cristo. María Magdalena, María, madre de Jacobo, Juana y otras mujeres. Y estas mujeres, después de la crucifixión de Cristo y su sepultura, iban con especies aromáticas, porque el cuerpo de Cristo fue enterrado rápidamente por causa de la Pascua de los judíos. Entonces estas mujeres iban a ver el cuerpo de Cristo, iban a hacer algunos arreglos en el cuerpo, en la sepultura, y mientras van a ver, se encuentran con el sepulcro vacío. Y mientras ellas se preguntaban cosas, aparecen estos dos seres, que son ángeles. Y le hacen aquella pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Y ahí comienzan otros relatos. Creen, dice la Escritura, que las mujeres creían que había sido el jardinero que había sacado el cuerpo de Cristo. Y le preguntan dónde estaba el cuerpo o dónde lo había llevado. Sin embargo, aquí estos ángeles dan una respuesta, hacen mención a las propias palabras del Señor Jesucristo en este mismo Evangelio de Lucas, capítulo 9, 22. Y al hacer mención de estas palabras que Cristo había anunciado, que eran necesarios, dice el texto, que Cristo padeciese, fuese muerto por los pecadores, pero al tercer día Él resucitaría. Entonces, cuando los ángeles hacen mención de esas palabras, las mujeres comprendieron que Jesús había resucitado. Entonces ellas fueron y dieron voces a los 11 discípulos, diciendo que el Cristo, Jesús, había resucitado. Hay otro relato que describe que Juan y Pedro fueron corriendo a la tumba. Y Pedro fue el que entra y ve los lienzos. Y ya no estaba el cuerpo. Y el texto aquí acaba con este relato diciendo que Pedro dice, pero levantándose Pedro y corrió al sepulcro, y cuando miró dentro del sepulcro, vio los lienzos solos, sin el cuerpo, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Quedó maravillado, impactado. Las palabras de Jesús se habían cumplido. Y hoy, ya más de 2000 años, recordamos la resurrección de Cristo. Y en esta fecha se recuerda eso, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y en este día yo quiero predicar sobre eso, sobre la resurrección de Cristo, sobre la importancia de este hecho, que es un hecho histórico, verídico, y que para nosotros los cristianos esta doctrina de la resurrección es sumamente importante. Nosotros no podemos aislar la resurrección del cristianismo. La base principal del cristianismo es la resurrección de Cristo. Si se elimina la resurrección de Cristo, cae por tierra todo el cristianismo. Entonces es por eso que esta doctrina es fundamental. Es por causa de la resurrección de Cristo que nosotros somos salvos. Es por causa de la resurrección de Cristo que nosotros tenemos esperanza, que nuestra esperanza está en el cristianismo, está en Dios y está en Cristo. Y la resurrección de Cristo es una de las doctrinas más atacadas. Durante la historia de la Iglesia, la doctrina de la resurrección ha sido atacada. Fue atacada cuando recién se iniciaba por los judíos. Desde el principio, desde que nace el cristianismo, la resurrección de Cristo comenzó siendo atacada. ¿Por qué razón? Porque una de las doctrinas más fuertes, más verídicas e históricas que da fuerza al cristianismo. Al cristianismo. Entonces la doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental del cristianismo que nosotros debemos conocer, nosotros debemos dominar y nosotros debemos defender. Defender la doctrina de la resurrección. ¿Y cuál es nuestra base con respecto a la doctrina de la resurrección? ¿De dónde se extrae nuestra base para creer en la resurrección de Cristo? De la palabra de Dios.
se extrae de los 4 evangelios, del relato del libro de Hechos de Lucas y los escritos paulinos y de todas las otras epístolas. La doctrina de la resurrección de Cristo está en todo el Nuevo Testamento. Pero no solo acaba ahí, sino que también está en el Antiguo Testamento. Entonces es una doctrina fundamental. Y nosotros vamos en el día de hoy a estudiar sobre la resurrección. Un poco porque es una doctrina muy profunda, muy amplia, que trae diversos temas juntamente con ellas. Entonces nuestra pregunta para iniciar este estudio sobre la resurrección que nos cabe de hacer es: ¿qué dice la Biblia con respecto a la resurrección de Cristo? ¿Qué dice? Porque nuestra regla, nuestro fundamento de toda nuestra vida como cristiana es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la resurrección de Cristo. Sería ideal si usted estuviese ahí con papel y lápiz para anotar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia muestra que la resurrección de Cristo es necesaria. Es necesaria. ¿Y necesaria para qué? La resurrección de Cristo era necesaria para que se cumpliesen las Escrituras. Y vamos a partir aquí en el mismo capítulo 24, versículo 45 y 46. Dice lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús aquí se aparece a unos discípulos. Y estos discípulos estaban igual que todos los discípulos de Cristo, tristes, desesperanzados con la muerte de Cristo. Pero la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo eran necesarias. Y aquí dice que la Escritura se debían cumplir en Cristo a través de su resurrección. Y dice el 46, y les dijo: así está escrito, que así fue necesario que el Cristo padeciese. Está escrito que debía padecer. Y resucitase de los muertos al tercer día. Estaba escrito que el Cristo resucitaría. Está escrito. Entonces era necesario para que la Escritura se cumpliese. ¿Por qué más era necesario la muerte de Cristo? ¿Por qué más era necesaria la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo era necesaria para el perdón de los pecados. Primera de Corintios 15, 17. Primera de Corintios 15, 17 dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Primera de Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pablo aquí refutando a algunos que no creían en la resurrección de Cristo. Y les dice: si Cristo no resucitó, ustedes no son perdonados. Sus pecados no han sido perdonados.
Entonces era necesario que Cristo resucitase para que nosotros tuviésemos perdón de pecados. La muerte de Cristo nos deja libre del pecado, pero la resurrección de Cristo es la que nos hace salvos y herederos del reino de los cielos. ¿Qué más? ¿Por qué más era necesario que Cristo padeciese? Para la justificación de nuestros pecados, para justificarnos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así. Romanos 4, 25, dice así. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo tenía que resucitar para justificarnos. Romanos 8, 34 dice lo siguiente. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Era necesario que Cristo resucitase para que nosotros pudiésemos ser justificados. Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es adquirida o nos es otorgada a través de la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, no hay justificación. ¿Está entendiendo? Una de las doctrinas más fundamentales de la doctrina reformada que se enseña, se divulga, es la justificación por la fe. Una de las piedras fundamentales de Martín Lutero era la justificación de la fe. La justificación por la fe. Lutero enseñaba bíblicamente que la Iglesia Católica estaba errada, que no se era salvo por obras, sino por gracia. Pero esa gracia operaba a través de la fe. Y ahí es que nosotros conocemos la justificación por la fe. Pero sin embargo, esa justificación por la fe no tiene sentido si Cristo estuviese muerto, si Cristo no hubiese resucitado. ¿Está entendiendo la importancia de la doctrina de la resurrección? Era necesario que Cristo resucitase para justificarnos. La resurrección era necesaria para nuestra esperanza. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seríamos miserables. No tendríamos esperanza si creyéramos en Cristo sin creer en la resurrección, y si Cristo no hubiese resucitado seríamos desesperanzados. Sin embargo, la resurrección de Cristo nos da esperanza. Nos da esperanza. ¿Por qué más era necesario que el Cristo resucitase? Era necesario que Cristo resucitase para que la predicación fuese eficaz. Pablo, aquí en Corintios, 1 Corintios 15, 14, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, vana sería la predicación si Cristo no hubiese resucitado. Es la resurrección de Cristo que da la eficacia a la predicación del Evangelio.
Si Cristo estuviese ahí en la tumba, muerto, no habría eficacia, no habría conversiones, no habría salvación. Asesinos no podrían ser salvos. Pecadores no podrían ser salvos. No habría esperanza para nadie. El hombre está muerto en delitos y en pecado. Y el hombre, para ser libertado, libre de la esclavitud del pecado, debe creer en Cristo. A través de la exposición del Evangelio. ¿Y qué es lo que hace eficaz la exposición del Evangelio para que pecadores depravados crean en Cristo? Es la resurrección de Cristo. Es que Él está allá arriba. Es que Él salió de la tumba. Por eso que era necesario que Jesús resucitase para que la predicación fuese eficaz. Evidencia, vemos a Pedro, se para y da un sermón, gana 3,000, se para y da otro sermón, 5,000, 2 sermones, uno gana 5,000, otro gana 3,000, 8,000 personas. 8,000 personas se convierten. ¿Dónde estaba la eficacia, el poder de la predicación? ¿De dónde provenía? De Cristo, de ese Cristo resucitado. La eficacia de la predicación. La eficacia de la predicación. ¿Por qué más era necesario que Jesús resucitase? Para la eficacia de nuestra fe. 1 Corintios 15, del 14 al 17, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y aquí, ojo, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Dando esperanza de la resurrección de los creyentes. Y hace eficaz nuestra fe. Nosotros creemos en Dios, creemos en la vida eterna y creemos que un día nos presentaremos delante de Él, de su trono, justificados en Cristo, y obtendremos la inmortalidad. Aunque estemos muertos, dice la Escritura que resucitaremos para adquirir aquel cuerpo glorioso. Entonces, si Cristo no resucitó, dice Pablo aquí, es vana vuestra fe. Ustedes tampoco van a resucitar. Los muertos tampoco van a resucitar. Y todavía ustedes están en sus pecados. Entonces Pablo muestra aquí que es sumamente importante la resurrección para que nuestra fe sea eficaz. Si Cristo murió, estaba ahí en la tumba. ¿Quién es el autor de la resurrección? ¿Quién resucita a Jesucristo? ¿Quién es? ¿De dónde procede el poder? ¿De quién procede el poder para levantar a Jesucristo de los muertos? Juan 10:18 dice lo siguiente: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder
para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hablando de la vida. Juan 2, 19 dice así. Juan 2, 19 dice así. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. ¿Quién es el autor de la resurrección? Jesús. Jesús tenía el poder para dejar su vida y volver a tomar su vida. Dice que Él restauraría el templo, que es su cuerpo. Entonces, ¿quién es el autor de la resurrección? Jesucristo es el autor de la resurrección. O por lo menos uno de los autores. Vea lo que dice Hechos 2, 24. Hechos 2, 24 dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y Efesios 1:20. Efesios 1:20 dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿De quién habla aquí? De Dios el Padre. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3 y Efesios 1 está hablando del Padre. El Padre resucitó a Jesucristo de los muertos. El Padre resucita a Cristo de la muerte. Él lo levanta de la muerte con su poder. Con su poder. Entonces opera Jesucristo en la resurrección y también opera Dios Padre en la resurrección. ¿Y qué dice Primera de Pedro 3:18? Primera de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Romanos 8:11. Vamos a terminar con Romanos 8:11 esta sección. Romanos 8, versículo 11, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí concluye. ¿Quién estaba operando también en la resurrección? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el autor de la resurrección? Es aquel Dios trino. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo resucitando a Jesús de entre los muertos.
Vemos operando aquí la doctrina de la Trinidad. En la resurrección de Cristo operó la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Opera. El Dios Trino opera en la resurrección. Ese Dios Trino opera en la resurrección. Es el poder de Dios quien trae a Jesucristo de la muerte a la vida. Y la diferencia de la resurrección de Cristo, porque la Biblia habla que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Pero también vemos resurrecciones en la Biblia. ¿No es así que lo hace Elías? ¿No es así que lo hace Eliseo cuando resucitan niños? Y el propio Jesús resucita a Lázaro de la muerte. Entonces, ¿por qué la Biblia dice, Pablo, hablando a los Corintios, que Jesucristo es la primicia de la resurrección? ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Esos niños que Elías y Eliseo resucitaron, Lázaro, que Jesús mismo resucitó, volvieron a morir. Jesús resucitó para no morir jamás. Él resucitó para vivir por todos los siglos, de eternidad a eternidad. Para no morir nunca jamás. Esa es la diferencia. Es por eso que Pablo dice que Él es la primicia. Fue el primero que fue levantado por Dios Padre, por su propio poder y por el poder del Espíritu Santo, de la muerte a la vida, para no volver a morir nunca más. Jesús es aquel. Y ahora, de esa resurrección de Cristo, de la eficacia del poder de Dios para hacer resurgir al Cristo de la muerte a vida, hay testigos oculares. Hay evidencia de testigos oculares. ¿Quiénes son esos testigos? Yo aquí hice una mención, una lista de algunos testigos. No sé si leerla toda, porque son muchos testigos y son varios pasajes. Entonces voy a leer, o voy a recurrir, yo creo que a una nomás, a una sola cita. A una sola cita. Pero vamos a ir mencionando a aquellos testigos y dando las citas para los que la quieran anotar. Uno de los testigos fue María Magdalena. Marcos capítulo 16, versículo 9. Las mujeres fueron testigos, Mateo 28, 9. Pedro en Lucas 24, 34. Dos discípulos, Lucas 24, del 13 al 31, camino de Emaús. También fueron testigos de esta resurrección los 12 discípulos, sin Tomás, Juan 20, 19 y 24. Y también fueron testigos los 12 discípulos con Tomás, Juan 20, 26. ¿Quiénes más fueron testigos? Todos los apóstoles en Hechos 1, 9. ¿Quién más fue testigo? Vamos a abrir 1 Corintios 15, 8. Vean quién es testigo. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció
a mí, dice el apóstol Pablo. Nótese que Jesucristo, cuando Pablo va camino a Damasco, Jesucristo se le aparece. Lo que Pablo experimentó no es simplemente una visión. Pablo vio a Jesucristo resucitado. Jesucristo se le apareció. El Cristo resucitado se le aparece a Pablo camino a Damasco. Y Pablo es un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Porque no hay ningún indicio después de eso que Cristo se haya aparecido de la forma que se le apareció a Pablo camino a Damasco. No fue una visión. Él dice, fue una aparición del Cristo resucitado que deja al apóstol Pablo ciego. Entonces hay un testigo, Pablo. ¿Quién era Pablo? Vea el historial de Pablo. Pablo era un judío. Era de la secta de los fariseos. Fue discípulo de Gamaliel, uno de los doctores de la ley. Era celoso, circuncidado al 8º día, dice la Escritura. Fariseo de fariseo. Él fue a pedir carta para perseguir y llevar preso a los cristianos que estaban en Damasco. Y esa era la misión. Ir y perseguir y exterminar el cristianismo. Pero cuando Pablo va rumbo, camino a Damasco, aparece este Cristo resucitado y da un giro de 180 grados en su vida y transforma la vida de Pablo. Desde Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Y hoy la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento son autoría del apóstol Pablo. Aquel Pablo que era perseguidor de la iglesia pasó a ser perseguido porque comenzó a ser miembro de la iglesia. Porque aquel Cristo resucitado le apareció, transformó su vida, se convirtió el apóstol Pablo camino a Damasco. Vea la eficacia de la resurrección. Y Pablo comenzó a ser un testigo de la resurrección de Cristo. ¿A quién más se le aparece? Vea lo que dice Pablo. En este mismo capítulo, versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, mueren. A más de 500 personas a la vez este Cristo se apareció. Más de 500 testigos habían de la resurrección de Cristo. No había duda de que Él había resucitado. Más de 500 testigos. Yo aquí tengo, para no volver a escribir, tengo la teología sistemática de Berkov. Y él aquí da por lo menos 4 objeciones a la resurrección. Yo voy a leer aquí. Y como yo empecé esta predicación diciendo que es una de las doctrinas más importantes del cristianismo, por ende también es una doctrina de las cuales es más atacada. Entonces hay 4 por lo menos, 4 objeciones o 4 hipótesis o teorías con respecto a para afirmar que la resurrección es falsa. Vamos a ver. La primera teoría es conocida como la teoría de la impostura. ¿Qué promueve o qué propone esta teoría?
Berkov dice lo siguiente: presume que los discípulos practicaron un deliberado engaño robando el cuerpo de la tumba y luego declarando que el Señor había resucitado. Los soldados que resguardaban la tumba fueron instruidos para propagar ese cuento, y Celso ya se empeñó en usar al tratar de explicar la tumba vacía. De consiguiente, esta teoría impugna la veracidad de los primeros testigos. Acabamos de leer. Dice solo aquí Pablo, que se apareció en una ocasión a más de 500 personas. De los primeros testigos, apóstoles, las mujeres, los 500 hermanos y otros. Pero es extremadamente improbable que los descorazonados discípulos hubieran tenido valor para defraudar con semejante falsedad a un mundo que les era hostil. Imagínense, ¿quién dominaba en el tiempo de los apóstoles? ¿Quién dominaba Jerusalén? Roma. Vea cómo era Roma. Imagínense el contexto, los judíos y ahora los romanos, y que ellos se levantasen con una mentira. ¿Quién iba a querer eso? Iban a ser descubiertos, ¿y qué le iba a pasar? ¿Preso? ¿Muerto? Por causa de una mentira. Absurdo. Absurdo que los discípulos hubiesen robado el cuerpo de Cristo para hacer creer que era la resurrección. Aquí Berkov dice: es imposible creer que hubieran persistido en sufrir por tan manifiesta postura. O sea, imposible. ¿Quién iba a querer sufrir por algo que era mentira? Nadie. Nadie. Entonces esta es la teoría de la impostura, que los discípulos intentaron robar el cuerpo. Que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo y comenzaron a divulgar una mentira. Segundo, la segunda teoría es conocida como la teoría del síncope. Según esta teoría, Jesús no murió en verdad, sino que nada más se desmayó, aunque se pensó que de verdad había muerto. Pero esto, como es natural, provoca varias preguntas que no se pueden responder fácilmente. ¿Cómo puede explicarse que se hubiera engañado a tanta gente y que el golpe de la lanza no hubiera quitado la vida de Jesús? ¿Cómo habría podido Jesús, en una condición exhausta, rodar la piedra del sepulcro y luego caminar de Jerusalén a Emaús y regresar? ¿Cómo fue que los discípulos no lo trataron como un enfermo, sino que le vieron en el aposento, le vieron en él al poderoso príncipe de la vida? ¿Y qué pasó con Jesús después? Desterrado de la resurrección, tiene que desterrarse también, naturalmente, la ascensión. Regresó a algún lugar desconocido y vivió en secreto durante el resto de su vida. La teoría del síncope está tan cargada de tantas improbabilidades que hasta el mismo Strauss, erudito, la ridiculizó. O sea, aquí está hablando que Jesús en realidad no murió en la cruz. Él padeció por los golpes, un tipo de pérdida del conocimiento. Pero es imposible, imposible. Juan describe que cuando se le introduce la lanza a Jesús, de su cuerpo sale agua y sangre. Yo estudié un poco de eso y algunos médicos decían lo siguiente, que esa agua y sangre se podía dar solo en algunos casos extremos, que no había posibilidad en la actualidad de poder comprobar eso
o de volver a realizar, porque tales prácticas que hacían los romanos hoy no se realizan. ¿Y saben cuál es? Es según un médico, dice lo siguiente, él dice que, y varios estudiosos, varios médicos dicen que que de Jesucristo hubiese salido agua y sangre, esa sangre era coagulada, era evidencia o era una muerte sufrida por la crucifixión y por el partimiento del corazón de la lanza. Era la mezcla de todo ese sufrimiento, era la crucifixión, más haber punzado el corazón, partido el corazón de Cristo que expulsó agua y sangre. Y Juan relata, dice que el soldado traspasa el cuerpo de Cristo. Lo más probable es que haya punzado el corazón. Y no hay ningún gemido. El relato de Juan o Lucas no relatan nada con algún gemido, nada. Entonces dicen que traspasa, llegando posiblemente hasta el corazón. Ya punzando el corazón es imposible que hubiese estado vivo. Y la evidencia de que haya salido de él agua con sangre coagulada, evidencia que él había muerto ya por causa de la resurrección y más encima fue punzado su corazón. Imposible. Imposible que Cristo hubiese estado adormecido. Tercera teoría. La teoría de la alucinación. Esta se ha presentado en dos formas. A. Algunos hablan de las visiones puramente subjetivas. En su conmovido estado mental, los discípulos pensaban tanto en el Salvador y en la posibilidad de su regreso a ellos que por último pensaron que en verdad lo habían visto. Y aquí él describe esto y da una refutación. Vamos a la parte B de esta teoría de la alucinación. En vista de la extremada fragilidad de esta teoría, algunos eruditos presentan una versión diferente de ella. Pretenden que los discípulos vieron verdaderas visiones objetivas, milagrosamente enviadas por Dios, para persuadirlo a continuar en la predicación del Evangelio. Esto, en efecto, evita algunas de las dificultades ya sugeridas, pero se encuentra con otras. Admite lo sobrenatural y si esto es necesario, ¿por qué no conceder la resurrección, la que en verdad aplica todos los hechos? Además, esta teoría pide que creamos en estas visiones enviadas divinamente. Además, esta teoría pide que creamos que estas visiones enviadas divinamente fueron a propósito para enseñar a los apóstoles. ¿Trata Dios de ejecutar sus propósitos mediante engaño? Pregunta Berkov. Imposible. Entonces, esta teoría dice que fueron alucinaciones subjetivas, que no fueron reales. Y es refutable. Entonces, hay una parte B de esta teoría que dicen que vieron visiones subjetivas, que eran objetivas, y que de verdad Dios les mostró esas visiones. Pero ellos están dando una alternativa B para evadir la resurrección y no querer asumirla. Entonces la doctrina de la alucinación dice que como por los deseos de ellos es la base, que vieron tanto algunos dicen visiones subjetivas, otros objetivas, etc. Sin embargo, ¿qué pasa con Pablo? Pablo estaba persiguiendo a los judíos. No tenía ningún interés. Esa parte no esperaba nada. No estaban envolvidas las emociones de Pablo. Nada. Pero él se convierte a Dios. Y Pablo es uno de los mayores autores del Nuevo Testamento. Y él es uno de los que defiende la resurrección como una doctrina elemental del cristianismo.
Adiós esa teoría de la alucinación. Es imposible, además, que es imposible que 500 personas, dice el texto, al mismo tiempo hubiesen alucinado lo mismo. Es imposible. No hay lógica para eso. Uno le puedo creer, 2, 3, diversa situación, pero más de 500 y al mismo tiempo, absurdo. No hay base. Y cuarto, la última de las teorías. Las teorías míticas. Una nueva escuela mítica ha aparecido, la cual desecha o a lo menos hace caso omiso de las teorías de alucinación y espectros, y procura explicar la leyenda de la resurrección por medio de la ayuda de conceptos importados al judaísmo desde Babilonia y otras tierras orientales. Esta escuela pretende no solo que la mitología de las religiones del Antiguo Oriente contienen analogías de la historia de la resurrección, sino que la misma resurrección se deriva verdaderamente de los mitos paganos. Esta teoría ha sido estructurada en varias formas, pero en todas ellas se encuentra igualmente sin base. Está caracterizada por gran arbitrariedad al apuntalar una relación de la historia del Evangelio con los mitos gentílicos, y no ha tenido éxito en eslabonarlos. Además, revela un extremo desprecio para los hechos tales que se encuentran en la Escritura. Entonces, dice que tales eventos de la resurrección ocurrieron también en otros pueblos gentiles. Eran mitos. Era un mito babilónico, otro mito por acá de la resurrección. Es mito. Y ese es un elemento que ocupa mucho para refutar ciertas cosas de la Biblia. No es solo la resurrección. Pero no hay cómo, el eslabón, no hay cómo unir estos mitos con la resurrección de Cristo. No hay cómo. Además tenemos testimonio de testigos oculares que estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Entonces, estas 4 objeciones o teorías para poder responder o refutar la resurrección de Cristo, todas caen por tierra. Todas caben por tierra. Y una de las razones más importantes son los testigos. Los testigos. ¿Quién podría? Vimos que era imposible que los testigos pudiesen robar el cuerpo e inventar, hacer una doctrina falsa, una enseñanza falsa. Imposible. Imposible. Porque sufrirían si hubieran descubierto, moría todo. Entonces, y todo, una de las cosas más fuertes es que todos los discípulos de Cristo, por lo menos los 11, incluyendo el apóstol Pablo, todos los discípulos de Cristo murieron por causa de esta doctrina. Murieron creyendo esto. A lo mejor alguno puede refutar y decir, hay muchas personas que mueren por mentiras. Sí, es verdad, hay muchas personas que mueren por mentiras, pero creyendo que es verdad. Esa es la diferencia. ¿Por qué es diferente? Porque los discípulos, si los discípulos hubiesen inventado que Jesús resucitó de entre los muertos, ellos hubiesen muerto por una doctrina o una enseñanza, o ellos hubiesen muerto por una mentira que ellos sabían que era mentira. Mucha gente muere por mentiras, creyendo que es verdad. Sin embargo, los judíos, los discípulos hubiesen muerto por mentiras, sabiendo que era mentira. Es absurdo. Tal vez uno fanático hubiese muerto, uno, pero no 12. Pablo murió decapitado. Pedro crucificado. Juan murió de muerte natural, pero por causa de la resurrección.
exiliado en la isla de Patmos. Entonces, imposible que los 12 discípulos y todos los testigos y todos los demás cristianos que murieron por causa de Cristo hubiesen muerto por una mentira sabiendo que era mentira. Eso cae por tierra, es absurdo. Nadie hace eso. Nadie. El historiador judío Flavio Josefo dijo lo siguiente: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarle un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. ¿Notó lo que dijo aquí Flavio Josefo? Dice, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Flavio Josefo era un judío. Estaba escribiendo para respaldar la historia de los judíos y era enviado por romanos. Imposible. Y está escribiendo algo histórico. Imposible que haya mentido. No tenía por qué mentir. Y habla de la resurrección de Cristo, Flavio Josefo. Vea. Aquí tengo un relato de un hombre. Dice el siguiente: un hombre llamado Frank Morrison escribió un interesante libro titulado ¿Quién movió la piedra? Morrison creía que era absurdo que la gente creyera que Jesús hubiera resucitado y se propuso escribir un libro que comprobara lo ridículo que era esa noción. Primero, trató de reunir evidencias, pero más se esforzaba, más se convencía de que Jesús ciertamente había resucitado de entre los muertos. Al final, el libro que escribió fue lo opuesto a lo que había sido su intención escribir. El libro comienza con el capítulo del libro que se negó a ser escrito. Libro que se negó a ser escrito. Frank Morrison comenzó a escribir para ridiculizar la resurrección y para que las personas salieran de eso que él creía que era algo ridículo. Sin embargo, a medida que él recopilaba información, veía que la resurrección era más verídica de lo que él creía. Eso mismo ocurre con Lee Strobel, que tiene un libro conocido como El caso de Cristo, y así muchas personas más. La mayoría de los que han querido refutar la resurrección y la estudian basado en la historia, terminan convencidos de que es verdad, que es un hecho verídico. Y en una ocasión, un joven predicador predica del Evangelio
Y luego cuando termina de predicar, un oyente se le acerca y le entrega una pregunta. Y le dice así: ¿cuál es la diferencia entre tu religión y las demás? Y le da un listado de nombres: el Islam, el budismo, el hinduismo, los Hare Krishna, etc. Le dice: ¿cuál es la diferencia entre tu religión, el cristianismo, y las demás? Este joven paró un poco y luego escribe, entrega la respuesta. ¿Sabe cuál es la diferencia? Una tumba vacía. Esa es la diferencia. La tumba de Mahoma sigue estando allá. La tumba de Buda sigue estando allá. La tumba de Cristo está vacía. Mucha gente peregrina, hace peregrinaciones a la tumba de Mahoma. Nadie hace peregrinaciones a la tumba de Jesús. ¿Por qué? Porque la tumba de Jesús está vacía. Él no está en esa tumba. Mi hermano, los musulmanes si encuentran un hueso de Mahoma, ellos adorarían ese hueso. Si un cristiano encontrase un hueso de Cristo, lloraría. Cae por tierra todo el cristianismo. Sin embargo, nunca en la historia se ha podido encontrar un hueso de Cristo y nunca se encontrará, porque Él ya no está en la tumba. Él resucitó de entre los muertos, mi hermano. Y Él está vivo hoy más que nunca. Y es esa resurrección de Cristo la cual nos tiene aquí. Es esa resurrección de Cristo la cual nos hace predicar con pasión. Y hace que nuestra predicación sea eficaz. Es la resurrección de Cristo. Nótese, imagínense, Cristo estaba ahí, en la tumba, muerto, los discípulos llorando, todo desalentado, todo desanimado, la fe caída en tierra, nadie más creía, todo desilusionado, creyendo que toda la enseñanza de Cristo habían culminado. Acabó. Imagínense, Pedro había negado, desesperanzado total. Acabó, Jesús ya no está. Juan, reclinada en el pecho de Jesús, ya no tenía dónde reclinar su cabeza. Juan llorando, Pedro llorando, las mujeres llorando, discípulos, dice, iban camino de Maús, saliendo de Jerusalén desilusionados, llorando. Y Jesús ahí en la tumba. Sin embargo, el poder de Dios, el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo comenzaron a operar. Y ese Cristo, ese Jesús resurgió de la muerte a vida. A vida, mi hermano. Nótese, los lienzos no pudieron con Jesús. Los sellos, las cuerdas que pusieron los romanos no pudieron con Jesús. Esa piedra grande, imposible de mover por manos humanas, no pudieron retener a Cristo en la tumba. Los judíos no pudieron retenerle en la tumba. Los romanos tampoco pudieron retenerle en la tumba. Ni siquiera la muerte pudo retenerle en la tumba, porque Él venció a la muerte y resurgió a vida. Nada ni nadie pudo con Cristo. Nada ni nadie pudo con ese ser extraordinario llamado Jesús. No pudieron. Pedro dice en su primer sermón: a este mismo Cristo que vosotros crucificaste, Dios le declaró, le levantó de entre los muertos y le declaró Cristo y Señor. Él resurgió de la muerte, mi hermano. Jesús no está en esa tumba. Ese Cristo sigue estando hoy más vivo que ayer y que nunca. Ese Cristo sigue cambiando vida. Así como lo hizo con Pablo, lo hizo con usted. Así como lo hizo con Pablo, lo hizo con nosotros. Y lo seguirá haciendo. Ese Cristo no está ahí en una tumba, no está muerto, no está aplastado. Él está vivo. Él resurgió de la muerte. Dice el libro de Apocalipsis que Él tiene en su mano la llave de la muerte y del Hades. Es Señor. Es Señor. Es Señor.
Ese Jesús es maravilloso. Ese Jesús es extraordinario. Ese Jesús ese Jesús resucitado es el que nos debe impulsar, motivar a predicar. A predicar. Ese Jesús. Jesús entonces no está en la tumba. Él resucitó de entre los muertos. Y ese mismo Jesús que nosotros le dice el texto que ustedes le han visto ascender a los cielos, así mismo le veréis otra vez. Cuando venga, ese Jesús volverá a buscar a los suyos. Cristo y Señor, dice Pedro. Y Jesús ahí en la muerte. El texto dice que Él estaba ahí muerto, resucita. Resucita ese Jesús, resucitó de entre los muertos para no morir nunca jamás. Ese Cristo estuvo por 40 días enseñando el reino de Dios aquí en la tierra. Luego fue tomado y ascendido al cielo. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre en el trono de David, dice Pedro. Y cuando Jesús asciende a los cielos, es ahí que se cumple el Salmo 24. ¿Qué dice el Salmo 24? Dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Jesús era aquel Rey de gloria. Muchos dicen y hacen esta ilustración, que estaba Dios Padre, los ángeles y es Cristo. Cristo asciende a los cielos y Cristo comienza a decir: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y es Cristo resucitando, Dios hablando. Y los ángeles responden y preguntan y dicen: ¿quién es este Rey de gloria? Y el Señor responde: Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Jehová, el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Nuevamente preguntan los ángeles: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Él es la simiente de David. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Él es el pan de vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el santo de Israel, el todopoderoso, el Shaddai, el omnisciente, el omnipotente, aquel que sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Él es aquel que nos presenta a Dios. Él es aquel que justifica. Él es aquel que nos regenera. Él es aquel que nos salva. Él es aquel que resucitó de entre los muertos. Es aquel que nos da vida eterna. Es el pan de vida. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién es? Quien ha de ser y quien ha de venir. Ese Jesús extraordinario. Es el Cristo al quien nosotros servimos. Es aquel que resurgió de la muerte, vence a la muerte, rompe los lienzos, rompe la piedra, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo
por nosotros. Ese Cristo extraordinario. Ese Cristo extraordinario. No hay otro como Él. No hay ningún otro como Él. No hay ningún otro como Él. La resurrección de Cristo es extraordinaria. Esta doctrina debería a nosotros motivarnos. Esta doctrina a nosotros debe animarnos. Esta doctrina a nosotros debe fortalecernos, llenarnos de expectativa en la obra de Dios, con Dios, en nuestra intimidad con Dios. Cristo resucitó. Ahora tengo acceso libre a la presencia de Dios. El velo fue rasgado para entrar en su presencia. Puedo habitar en Él. Soy salvo. Soy salvo. Esta doctrina debe despertar nuestra hambre de Dios, nuestra sed de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a comenzar a orar.